Bueno, a ver, carne de gimnasio aquí. ¿Quiénes sois carne de gimnasio? ¿Eh? David. Nadie se... David, por aquí dicen David. Aquí, David podrá... Juan Carlos también. Le veo cara. Paco, muy bien. Álvaro, ¿no? Vamos ahí. Por aquí también veo carne de gimnasio, ¿no? ¿Un poco? ¿Tú no? Tú eres tú eres de mi equipo. Yo voy a hablar de oídas, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la sentadilla? Sí, ¿no? Es un ejercicio muy importante, ¿eh? Muy importante y por el ejercicio en sí, pero también no sé si habéis oído hablar, los que no somos carne de gimnasio, de lo que es la halterofilia, el levantamiento de peso, ¿no? De pesas. Para esto es muy importante la sentadilla. ¿Y cuál es el tema de la sentadilla? Bajar, ¿no? Bajar, y al principio bajar, para mí, hacer sentadilla ya en sí mismo es complicado. Pero la meta no es solo bajar mi peso y subir mi peso, no. La meta es bajar con más peso que el mío y cada vez más peso, ¿no? Y las pesas aquí de 200 kilos aquí encima de mi espalda y bajar, ¿no? Ese es el propósito de la sentadilla. Se dice que es el rey de los ejercicios. ¿Por qué? Precisamente porque es el que te permite soportar este peso que es el que hacen los grandes levantadores de pesas. ¿Qué es lo que hace cuando se le pone todo el peso encima? Pues no se pone de puntillas para intentar ser lo más alto posible. La meta cuando lo coges es que estás muy abajo, afirma sus pies, flexiona sus piernas para después coger impulso y poder hacer el ejercicio, ¿no? Y esto es, en cierto sentido, un modelo de lo que vamos a estar hablando hoy, de este amortiguador que vamos a estar hablando hoy. Si el concepto es, si bajo un gran peso de inicio tú te mantienes firme, bajo mucha presión, te rompes. Necesitas flexionar, necesitas bajar para poder tener el movimiento suficiente para poder sostener la carga sin que tus músculos, tus tendones se rompan. Y esto, en cierta manera, contrasta este tipo de fuerza que se flexiona, el tipo de fuerza que baja, contrasta totalmente con el modelo que tenemos normalmente, y es precisamente lo que hemos estado hablando estos últimos días, ¿verdad? De lo que la gente a nuestro alrededor y muchas veces nosotros mismos también entiende que es la fuerza. Hemos estado hablando estos otros días que la diferencia entre los fuertes y los débiles en materia de conciencia, ¿no? El que comprende la libertad que tenemos en Cristo completamente y el que no. El que tiene algunos reparos en materia de su conciencia, de lo que piensa que Dios le permite y lo que no, y el que lo tiene clarísimo en cuanto a este tipo. Y Pablo lo dividía, lo podemos ver en el trasfondo histórico en cuanto a los judíos y en cuanto a los gentiles, y hablábamos en cuanto a lo que comían o en cuanto a lo que bebían. Y podemos pensar, como hemos estado diciendo, que el fuerte es fuerte porque tiene la capacidad de aplastar al otro. Y eso es lo que vemos a nuestro alrededor en nuestro mundo, ¿verdad? El fuerte es fuerte, el que tiene poder, el que tiene legitimidad, el que tiene dinero, lo tiene para poder aprovecharse de él, para poder imponerse sobre otros, para que todo el mundo vea que es superior. Pues esto no funciona así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos es completamente lo contrario, y esto es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Recuerdo en una clase de teología, pues había alguien que estaba expresando su opinión, y por ejemplo, si es una cosa como las clases que estamos haciendo en la Academia Bíblica Bautista los miércoles por la tarde en Nava, pues es el momento precisamente de pues, abrir la boca y decir lo que pensamos y lo que opinamos. ¿Qué pasa? Que a veces somos ignorantes y abrimos la boca y expresamos nuestra ignorancia.
Pues recuerdo una de esas veces en las que un alumno, estaba hablando y la verdad que, honestamente, no tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, ¿vale? Pero recuerdo otro de los alumnos que empezó a ridiculizar a esta persona y a dejar bien en evidencia que él sabía mucho y que el otro es un ignorante. Y un poco con desprecio. Y esto no es, esto es exactamente el ejemplo contrario. El más fuerte debería ser más fuerte para dar al más débil. Debería ser más fuerte para humillarse por el más débil. La fuerza se demuestra bajando. La fuerza no se demuestra subiendo. ¿Entiendes? Este es el modelo de Cristo. Este es el modelo del reino. Este es el modelo de Dios. No es fuerte el que aplasta, es fuerte el que sostiene. Este es el amortiguador del que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos juntos a pasar al capítulo 15. Y hoy sí que terminamos ya la parte práctica del libro de Romanos. Esto ya está en los últimos coletazos y a partir de aquí pues pasaremos a el final del final. Pero vamos a estar viendo hoy los primeros 13 versículos del capítulo 15 de la carta de Pablo a los romanos y vamos a leerlo juntos, empezando por el versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios sobre los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda el tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Porque os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, al que levanta a regir a los gentiles. En los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por la libertad, gracias por la fuerza que tú nos has dado. Gracias por Cristo, Dios. Gracias por toda tu obra al completo, trinitaria, majestuosa, que tú has hecho a nuestro favor, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser canales de esta misericordia, de esta aceptación, de este amor, de esta humillación, de esta gracia inmerecida que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de amortiguadores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy vamos a hablar de fuerza, de los fuertes. Y Pablo ya aquí empieza en el versículo 1 inequívocamente identificándose con los fuertes, ¿no? Aquí esta guerra que hemos tenido entre los fuertes y los débiles del capítulo 14, del capítulo anterior, Pablo se identifica claramente con los fuertes y fíjate que habla ya en primera persona. Nosotros, los que somos fuertes. Ahora, Pablo sí se identifica con los fuertes, pero Pablo va a dejar bien claro qué es la fuerza según el reino de Dios. Según la visión divina, ¿qué es la fuerza? Dios nos ha llamado a ser una iglesia fuerte. Fuerte. ¿Qué significa esto? Vamos a derrocar al ayuntamiento, ¿no? Vamos a ser la iglesia más numerosa de Alcalá de Henares. Y el resto de las iglesias, sucursales nuestras, ¿no? Y yo el obispo. ¿Qué significa la fuerza?
Pues Pablo lo deja bien claro. Y vamos a ver qué significa la fuerza según la Biblia. Lo primero, la primera cosa que vemos en cuanto a la fuerza es precisamente el opuesto de lo que normalmente entendemos por fuerza. Los primeros versículos, desde el 1 hasta el 7, vemos claramente, señores, tu fuerza no es para ti. La fuerza a la que nos ha llamado Dios, la fuerza que nos ha dado Dios, no es para nosotros, para nuestro uso y disfrute, para nuestra imposición, para hablar a nadie por encima del hombro, para demostrar que sabemos más, para demostrar que tenemos más espíritu, más poder, más gracia, más lo que sea. Es para los demás. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Y esta tesis que da Pablo es bastante radical en su tiempo, pero también es muy radical en nuestro tiempo. La fortaleza espiritual no es un privilegio de consumo privado. Si tú y yo estamos creciendo, si estamos aprendiendo más de lo que Dios pide de nosotros, si estamos afianzando más nuestras vidas en la palabra, en una relación con el Espíritu Santo por medio de la oración, en la lealtad al Hijo, a nuestro Rey, esto es una bendición, sobre todo para los demás, para otros. Y lo primero que vemos aquí, los primeros 2 versículos, Pablo habla de que, como diría la película de Spider-Man 1, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es eso exactamente lo que está diciendo. La responsabilidad de la fuerza. Así que nosotros, los que somos fuertes, entendemos la libertad a la que nos ha llamado Cristo, conocemos nuestra Biblia, estamos en proceso de conocerla cada vez más. Queremos vivir esta libertad, queremos agarrarnos a Cristo, queremos servirle más. Ahora, esto tiene una carga sobre nosotros. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Estados Unidos en el seminario, de cuerpo presente estaba allí, pero os aseguro que mi mente estaba aquí. Y cada vez que yo estaba allí en una predicación, recibía alguna clase, sentía la sensación como de un peso que se me ponía encima y un deseo de, ¡ay, qué ganas tengo de volver a España y contar todas estas cosas! Y compartir todas estas cosas. Esto es lo que debemos tener. Este es el sentimiento. Dios nos da, recibimos de Dios, pero recibimos no sencillamente como un vaso que se llena, sino como un plato que enseguida desborda y damos. Y si recibimos, es para dar. Esa es la responsabilidad. Y Pablo lo dice así, para sobrellevar las flaquezas. Dice antes, debemos sobrellevar. Esta palabra debemos es muy interesante porque es una palabra que habla de una deuda económica, es una palabra financiera. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que tenemos una deuda. No es sencillamente debemos en plan de tenemos que. No. Tenemos esta deuda. ¿Por qué tenemos esta deuda? Si tú y yo, como después vamos a poder ver claramente, si tú y yo podemos tener fuerza, si tú y yo podemos tener esperanza, si tú y yo podemos tener a Cristo, si podemos tener salvación, si podemos tener vida, es por la misericordia de Dios, por lo que ha hecho Cristo por nosotros. Estamos en deuda. Si nosotros podemos ayudar a otros, es porque tenemos una deuda. Y la manera en que afrontamos esta deuda, no digo la pagamos, solamente la afrontamos, porque nunca llegaremos a terminar de pagarla, es por medio del servicio a otros. No es por medio de venir sencillamente a la iglesia y de seguir aprendiendo más, y de seguir recibiendo más. Todo esto es buenísimo, y debemos seguir aprendiendo y seguir profundizando, pero tenemos una deuda, ¿eh? Y la deuda no se paga, o no se afronta, mejor dicho, sencillamente recibiendo más y más y más y más. No. Hay algo que nosotros tenemos que hacer activamente. Y Pablo lo dice así, sobrellevar las flaquezas de los débiles. Literalmente, este sobrellevar es una combinación de palabras en el original que quiere decir poner el hombro debajo. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba diciendo
que llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es liviano, no pesa. Tranquilos. ¿El yugo de Jesús no pesa? No, sí, el yugo de Jesús pesa. Pero estamos uncidos al mismo yugo que el Rey de Reyes, que el Dios de dioses, que el Santo de Israel. Por lo tanto, Él lleva nuestras cargas. Por eso no pesa. A nosotros no nos pesa. A Él sí. A Él le pesó hasta la muerte. Este es el ejemplo, esta es la deuda que tenemos que pagar nosotros. Poner el hombro, igual que hizo Jesús con nosotros, poner el hombro debajo de las flaquezas de los demás. No sencillamente es tolerar a otros. No sencillamente es decir, uy, siguiendo con el ejemplo de la cerveza, ¿vale? Vale, pues este no toma cerveza. Ya está el tontainas, o el listo, o el... Ya está, venga. Déjale, que no beba, que haga lo que quiera, déjale. No pasa nada. No es eso, no es eso. Es que nosotros bajamos, hacemos la sentadilla, bajamos a donde está Él y somos su amortiguador. Y nos ponemos sin criticar, sin creernos más listos que ellos, y nos ponemos a ayudarles a llevar ese peso. Absorbemos el impacto de quizás su inmadurez, sus escrúpulos, en nuestro propio hombro, en nuestra propia carne. Nosotros, igual que Cristo se ha humillado por nosotros, nosotros nos humillamos por otros. ¿Por qué? Porque así la estructura del edificio, como la estructura del chasis, del coche, el amortiguador absorbe los golpes para que la estructura no sufra, nosotros absorbemos esos golpes. ¿Por qué? Porque somos los fuertes. Y si Dios te ha dado madurez, conocimiento, este es tu deber. Absorber los golpes de los demás y estar ahí para que si alguien recibe un golpe, sea yo. ¿Qué pasa cuando hay algún follón político, alguna cosa de prevaricación, de cosas raras, que no hay casi, ¿vale? Es un caso hipotético. ¿Qué se busca? Un chivo expiatorio, ¿verdad? A ver el tonto que cargue con el peso. A este, uy, ha sido este, despedido, a la cárcel, lo que sea. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Así es como funciona el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Yo soy el que carga. Yo soy el responsable por mi hermano. Yo. Justo lo contrario que lo que dijo Caín, por Abel. ¿Soy yo el culpable? ¿Soy yo el responsable por mi hermano? Sí, Señor. Tú eres el responsable por tu hermano. Ese es el modelo de fuerza del reino. Y fíjate el contraste. Dice Pablo, el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Agrada al otro, edifica al otro. La fuerza está para el otro. Si yo tengo algo, si Dios me ha dado algo, es para ayudar, para agradar al otro. Y esto es justo el opuesto al egoísmo. Dios no nos ha dado para que nosotros nos agrademos a nosotros mismos. Y sabes, el conocimiento bíblico puede ser un arma de doble filo. Pablo mismo dice que el conocimiento envanece. Si nosotros estamos usando nuestro conocimiento bíblico para ser más listos, para ganar discusiones, para tener la razón, para evidenciar que, uy, este que he visto un vídeo en YouTube, este que es un hereje, y este que dice que es apóstol, y este que predica no sé qué cosas. Y voy a evaluar, me voy a convertir en evaluador de todos, a ver quién tiene razón y quién no. Aquí los únicos que tenemos razón somos nosotros, aquí en esta iglesia. Y todos los que no sean como esta iglesia, o levanten un poco más las manos, cuidado, que vaya panda de herejes. ¿Este es el fuerte? Lo que está evidenciando es que no está entendiendo absolutamente nada.
Porque lo que Dios nos ha dado es para agradar, para bendecir, para otros, no para nosotros. Y si Dios nos ayudara a entender a nosotros, aquí en esta iglesia, que si Dios nos está bendiciendo a nosotros, no es para bendecirnos a nosotros, ¿cuánto cambiaría? En mi vida, y en la vida de cada uno, y en la vida de esta iglesia. Si Dios nos da, si Dios nos bendice, es para otros, para que demos, para que nos agachemos, para que soportemos, para que seamos los que reciben los golpes, para que seamos los que dan a otros. El modelo. ¿Cuál es el modelo? Pues, versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y esto es una expresión retórica. Y fíjate, es muy interesante porque Pablo está como suavizando lo que ocurrió con Cristo. Dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es una manera muy suave de decir, es que Cristo vino y murió por nosotros. O sea, no es que no se agradara. No es que no vino a ser feliz. Es que vino a sufrir. Es que vino a morir. Pablo lo está suavizando, se está quedando en la epidermis para que nosotros entendamos. Está haciendo como una exageración negativa. No. Cristo vino a morir por nosotros, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Y Pablo cita, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Es el Salmo 69, versículo 9. Y este salmo es un salmo mesiánico, en el que el versículo este completo dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Es decir, David está escribiendo hacia Dios. Y está diciendo, Dios tiene enemigos. Dios tiene gente que va en contra de Dios. Pero como estos enemigos de Dios no pueden llegar al cielo a tirarle piedras a Dios, lo que hacen es que van en mi contra porque yo soy el representante de Dios. Y esto es lo que Pablo está aplicando a Jesús, el hijo de David. David estaba escribiendo acerca de sí mismo, pero a la vez estaba escribiendo acerca del que vendría, el Mesías. Y lo que está aquí diciendo es, a veces hemos dicho que Jesús es algo así como un pararrayos, el pararrayos celestial, que Dios estaba airado, enfadado contra la humanidad, y entonces Jesús cargó sobre él el peso del pecado de los hombres, ¿verdad? Y la ira de Dios contra el pecado, esto es lo que llamamos la propiciación. Jesús sufrió la ira de Dios en su carne para que tú y yo no tuviéramos que sufrirla. Vale, lo que está aquí diciendo David, y Pablo está tomando este mensaje, es justo lo contrario. No solamente Dios está enfadado y está odiando a los hombres y cargó ese odio contra el pecado de los hombres en Jesús, sino que además es que los hombres odian a Dios a la vez. Y seguro que tú has conocido a mucha gente que lo dice claramente, y el que no lo dice claramente lo piensa. Porque no queremos rendir cuentas delante de alguien que sabe exactamente lo que estamos haciendo. Porque nos negamos a que haya alguien por encima de nosotros. Y por eso odiamos a Dios. Y lo que está aquí diciendo Pablo es que Jesús fue este pararrayos, pero no de la ira de Dios hacia los hombres, que también, sino de la ira de los hombres hacia Dios. Los vituperios de los que te injuriaban, las personas que odiaban a Dios, descargaron ese odio contra Dios en Jesús. Esto es una cosa que apenas nunca se ve en la Biblia, pero que está presente también. Jesús fue el mediador perfecto, no solo de la ira, satisfizo la ira de Dios contra los hombres, sino que además fue sobre el que descargaron los hombres la ira contra Dios. Y Jesús lo soportó, y Jesús soportó lo injusto por nosotros. Y Jesús aguantó y se agachó y fue este amortiguador para nosotros. Este es el ejemplo que tenemos. ¿Somos nosotros capaces de resistir más de lo que resistió Jesús? Él es nuestro ejemplo y te digo, nunca jamás nos veremos en el caso de tener que resistir más de lo que resistió Jesús. Él está con nosotros, Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos.
Él es el gran amortiguador. Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir ni la ira de Dios ni las consecuencias de nuestro pecado. Pues precisamente el miércoles estábamos hablando de que esto es difícil, ¿eh? Y si tú sabes la libertad que tienes en Cristo, pues es que venga alguien a ponerte más normas que tú sabes que no son, pues toca las narices. Y es injusto. Y no debería ser. De nuevo repito lo que decíamos el domingo pasado. No estamos hablando de los fariseos, de los legalistas, de los que están intentando imponernos normas de más, sino del que tiene la conciencia débil, del que piensa por su trasfondo, por su condición, por su ignorancia, quizá, que tal cosa y tal cosa sinceramente piensa que es pecado y que no deberíamos hacerlo. Pues, ¿cómo podemos luchar contra este ego que nos dice, yo tengo libertad, narices, yo puedo hacer esto, jolín, déjame en paz? Pues, tenemos el combustible, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en los tiempos pasados, la Biblia, todo lo que fue escrito en los tiempos pasados. Ser un amortiguador no es fácil. Ser un amortiguador es injusto. Sobrellevar las cargas de los débiles cuesta. Y no nos gusta. No es plato de buen gusto. Pero tenemos la fuerza que necesitamos en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está el Dios de la palabra. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos. Fíjate lo que dice Pablo, siguiendo en este versículo. Todo esto que se escribió en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Fíjate, qué cosa. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Quizá por esto nos hemos vacunado contra la extrañeza y contra la sorpresa, el asombro ante esto. Este libro, señores, que se empezó a escribir aproximadamente en el 1450 a.C., ¿vale? 1500 años estuvo escribiendo, hasta finales del primer siglo después de Cristo. Este libro, que es el libro más leído de la historia, más vendido, más copiado de la historia, más influyente de la historia. Este libro, que es la revelación divina al hombre, se ha escrito para ti. Eso es precisamente lo que está diciendo Pablo. Y esto es espectacular. No sé si te das cuenta. Todo esto que se escribió antiguamente, se escribió para nuestra esperanza, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Dios mandó su revelación, sí, a el pueblo de Israel, sí, a su iglesia, sí, a todo el mundo. Todo eso es verdad. Pero eso no quita que sea cierto que Él lo hizo especial y específicamente para nosotros. Para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza, para nuestra gasolina, para que podamos tener ejemplos de cómo Dios ha sido paciente con el mundo una y otra vez. De cómo ha habido hombres que han sido pacientes con los que tenían a su alrededor y han estado dispuestos a agacharse cuando toda su fuerza y todo su ser les pedía que se levantaran y que se liaran a puños. Pero sobre todo nos ha dado todo lo que necesitamos para que conozcamos al gran Salvador del mundo, a Jesús, este que vino y se humilló para pagar lo que nosotros tendríamos que haber pagado. El fuerte de entre los fuertes se hizo débil entre los débiles para que nosotros podamos ser fuertes. Y esto lo conocemos. Sobre esto nos instruye la Biblia. La Biblia que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. Y esto lo necesitamos, ¿eh? No es un buen consejo, es vital.
Porque lo que nos está pidiendo Dios aquí es algo sobrenatural. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Lo que estábamos diciendo el miércoles, ¿cómo podemos hacerlos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos tener paciencia con los que tienen la conciencia más débil? ¿Cómo podemos negar nuestra propia libertad por otros? ¿Cómo podemos hacerlo? La respuesta es, no podemos hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo. Y el mismo que inspiró la palabra de Dios vive dentro de ti, si tú has puesto tu confianza en Él. La Biblia es el único libro que leerás acompañado de su autor. Ahí está el Espíritu Santo, dentro de ti. Él es el que te ayuda. Él es el combustible que necesitas. ¿Y cuál es la meta? ¿Para qué está esta fuerza? Que el Dios de la paciencia, esto es una oración de Pablo, y del consuelo, el mismo Dios de esta paciencia y este consuelo que nos da su palabra, Él también nos conceda el tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Que nuestra mente esté unida, que nuestro corazón funcione al unísono. Y esto no quiere decir que todos seamos iguales. Y esto no quiere decir que hay, hermanos que son diferentes a ti y que piensan cosas diferentes a ti y que tienen dones y capacidades diferentes y que tienen otro acento diferente. Y esto no quiere decir que no haya otras iglesias aquí en Alcalá de Henares, en toda España y en todo el mundo, que sean diferentes, que tengan otros rituales, otra manera de ser, otra manera de adorar, otra manera de predicar la palabra, otra manera de vivir. El hecho de que seamos diferentes no quiere decir que no seamos un cuerpo. Y Dios nos ha llamado a unidad. Y Dios nos ha llamado a ser fuertes. A ser fuertes en Dios. A agarrarnos a su espíritu. A agarrarnos a Cristo. A estudiar su palabra. A comprender su voluntad. Y a aplicarla en beneficio de los demás. Siguiendo, teniendo esta misma conciencia, este mismo sentir. Y siguiendo las pisadas, el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, que se humilló por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha salvado. Dios nos da revelación. Dios nos da instrumentos que nos ayudan. Enseñanzas, siervos de Dios, hermanos a nuestro lado, circunstancias en nuestra vida, el Espíritu Santo dentro de nosotros, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no para que estemos criticando a otros, sino para que adoremos juntos a Dios. Y si estamos usando lo que Dios nos ha dado para intentar ser superiores a los demás en lugar de para bajar y ayudar a los demás a subir con nosotros, entonces no estaremos adorando a Dios, nos estaremos adorando a nosotros mismos, que es justo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Si la iglesia está dividida, cantamos desafinado. Y Dios quiere levantar una orquesta preciosa aquí en Alcalá de Henares. Para que la gente nos escuche alrededor acerca de una gran esperanza, de un gran Salvador que hay en Cristo Jesús, sí. Pero sobre todo, no perdamos el enfoque, sobre todo para adorar al gran Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Salvador, al Dios que ha entregado a su propio Hijo para que tú y yo podamos ser sus hijos. Para que comprendamos esta gran misión de rescate que Dios ha emprendido por medio de su Hijo, que Dios ha aplicado por medio de su Espíritu Santo y que Dios quiere que tú y yo nos unamos porque amamos a este Salvador, porque queremos bendecirlo y adorarlo. Este es el propósito de nuestra fuerza. El propósito de nuestra fuerza es bajar, ayudar al hermano, pero no sencillamente por ayudar al hermano. Si nos quedamos ahí, pues a lo mejor podríamos ser una ONG preciosa. Pero Dios no nos ha llamado a ser una ONG. Dios nos ha llamado a ser hijos que adoran a su Padre. Eso es lo que debemos ser.
Ese es nuestro propósito. Esa es la razón de nuestra existencia. Humíllate, sí, por el bien del hermano, pero sobre todo humíllate para adorar a tu Padre, para adorar a tu Dios, el que lo ha dado todo por ti. Tu fuerza es adoración. Y vamos a ver cómo Pablo desarrolla esto. Este punto que ha empezado a tocar ahí en el versículo 6. Tu fuerza como adoración. Y aquí entramos a la carne teológica del argumento de Pablo. La unidad que Dios nos pide que tengamos, por la que Dios nos hace fuertes. Esta unidad no es solo una buena idea de convivencia, como decíamos antes, pues sí, qué bonito, y a lo mejor entra alguien que es nuevo en la iglesia y ve gente de diferentes tonos de color, ¿verdad? Y gente de diferentes continentes y que hablamos con diferentes acentos y tal. ¡Ay, qué bonito, qué integración! Es muy bonito, es precioso, es maravilloso, pero no es el fin. Nuestro propósito no es aquí tener una asociación intercultural internacional. ¿Cuál es nuestro propósito? Cumplir el plan de Dios. Adorar a nuestro Señor. Y nuestra capacidad de aceptar al diferente evidencia que estamos a favor de este plan. Pero no es el plan en sí mismo. Así que vemos en el versículo 8 al principio, ¿cuál es el plan de Dios? Y está bien saberlo para poder unirnos a ese plan. Fíjate, versículo 8, porque os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar a Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Dios envió a su Hijo Jesucristo para confirmar las promesas que Él había dado. Y obviamente las primeras de esas promesas, el principal enfoque de esas promesas, están, como vemos en la segunda parte del versículo, hacia Israel. Cristo vino para afirmar, Dios dice la verdad. Dios es auténtico, es verdadero, es fiel. Si Él ha dicho algo, lo va a cumplir. No cabe ninguna duda. Y Cristo se hizo un siervo, un esclavo de la circuncisión, de los judíos, para afirmar todo lo que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Moisés, a David. Lo va a cumplir. Sí o sí. Y ahí tenemos a Cristo como el cumplidor de todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Y las promesas que aún faltan por cumplir. El hecho de que ya haya cumplido muchas de las promesas nos apuntan, nos aseguran que Él va a terminar de cumplir el resto de las promesas, ¿verdad? Pero no solamente es cumplidor de las promesas que sí Dios había hecho hacia su pueblo. Y fíjate que en este sentido la misión de Jesús era obligatoria. Dios se había obligado a sí mismo a que viniera su Hijo y hiciera todas estas cosas. Jesús estaba obligado. ¿Por qué? Porque Él había dado su palabra. Y Dios siempre cumple su palabra. No había duda que Él iba a venir, que Él iba a cumplir. No cabe ninguna duda que Él va a terminar de cumplir todo el resto de las promesas que Él ha hecho a su pueblo Israel. No cabe ninguna duda porque Él es fiel. Ahora, a partir del versículo 9, habla de los gentiles. Dice versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Fíjate que los gentiles, aquí incluye a los gentiles, cuando dice los gentiles son los que no forman parte del pueblo de Israel, como al menos la mayoría de nosotros. No formamos parte del pueblo de Israel, somos gentiles. ¿Tenemos promesas que Dios nos haya hecho específicamente a nosotros? Pues, lo siento, a lo mejor nos gustaría, intentamos y leemos un pasaje en Isaías, uy, qué bonito es esto, es para mí, pues no es para ti. Igual que yo le hice unos votos a mi mujer el día que nos casamos, y una señorita no puede venir a mí a decirme ahora con los votos y mira lo que me has prometido. Pues no, señora, lo siento mucho, pero eso se lo prometió a mi mujer. A usted no. Y la aprecio y le tengo respeto, pero no, que no. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues nosotros lo único que tenemos
a lo único que podemos agarrarnos es a la misericordia de Dios. Él es fiel, va a cumplir las promesas a Israel. Es fiel, no cabe ninguna duda, lo va a hacer. Pero Él también es bueno, es misericordioso. Y fíjate cómo expresa esta misericordia. Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento, a partir del versículo 9 hasta el versículo 12, y vamos a ver un poco estos pasajes del Antiguo Testamento. Empieza diciendo, versículo 9, por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Salmo 18, versículo 49. Aquí está David, el salmista, escribiendo acerca del Cristo, y fíjate que dice que va a adorar a Dios en medio de las naciones. Cristo confiesa a Dios, adora a Dios entre los gentiles, como si fuera un público, como si fuera un escenario, como si fuera el lugar donde lo hace. Y en cierto sentido los gentiles, los no judíos, están ahí, pero no participan, son testigos, escuchan, porque inicialmente Cristo no es nuestro Mesías, sencillamente, es primero y principalmente el Mesías de Israel, prometido a Israel, enviado a Israel, murió por Israel para salvar a su pueblo de sus pecados, como le dijo el ángel a María, ¿verdad? Pero la cosa va más allá. Versículo 10. De nuevo vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Aquí ya hay un cambio, esto es Deuteronomio 32, versículo 46. Pablo va haciendo un increciendo, ¿no? Va aumentando el argumento. Aquí está Moisés. Después de que han salido de Egipto, han pasado los 40 años en el desierto, recordáis que hubo algunos de egipcios que salieron junto con los israelitas al ver el poder del Dios de Israel, se unieron a los israelitas. También había leyes dentro de la ley de Moisés que les dio Dios en Sinaí que permitían la inclusión dentro del pueblo de Dios de personas que venían de fuera. Y aquí al final de la vida de Moisés, cuando ya van a entrar a la tierra prometida, lo que les dice Moisés a estos gentiles que formaban parte de su audiencia, les dice, alegraos, regocijaos junto con el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Al principio, Cristo viene a salvar a su pueblo y se alegra y adora. Los gentiles son audiencia, son público. Ahora dice que Moisés está animando a los gentiles, a los no judíos, a unirse a esta adoración hacia el Dios de los judíos. ¿Entendéis? Pero el argumento sigue. Versículo 11. Alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Aquí ya no es los gentiles que se unen a la adoración de Israel, es que los gentiles están adorando al Dios de Israel. No es alabanza con los gentiles, sino es alabanza de los gentiles. Somos nosotros, somos los no judíos los que estamos por nuestra propia vivencia, por lo que nosotros sabemos, por nuestra propia decisión y de una manera independiente tomando la decisión de adorar al Dios de los cielos, al Dios de los judíos que es el Dios creador, el Dios que es el Dios de todos. Aquí lo encontramos en el Salmo 117, es el salmo con el que comenzamos el culto de hoy, y aquí vemos cómo la barrera cae totalmente. Ya no es sencillamente que adoramos por medio de los judíos, al Dios de los judíos, es que nosotros independientemente, porque amamos a este Dios, porque somos de este Dios, que queremos adorarle a Él. Y como vemos en el Nuevo Testamento, no necesitamos hacernos israelitas para adorar al Dios de Israel, porque Él ha venido para abrir esta cortina, esta enemistad que había. Y ahora nosotros podemos acudir a nuestro Padre Celestial. Y es precisamente esto lo que dice el último de estos versículos, versículo 12. Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta para regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza.
Los gentiles podemos adorar a Dios como veíamos antes. Nosotros. Ya no hay separación y podemos poner en Él nuestra esperanza. Nuestro presente, nuestro futuro está en este pasaje, por cierto, es Isaías 11:10, en este Mesías de los judíos, la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David, es decir, está hablando de Jesús, el hijo de David. En Él nosotros ponemos nuestra esperanza. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Dios nos ha unido. De un sitio, de otro, de una fe de otra, de una manera de ser de otra, nos ha unido en Cristo. Y todos los que ponemos nuestra confianza en Él, tenemos este deber de unirnos, de soportarnos, de aceptarnos, de ayudarnos, ser amortiguadores unos de otros, para la adoración de este Dios que, a pesar de no tener ninguna obligación de salvarnos, nos ha dado una salvación total y absoluta. En Él podemos tener esperanza. Y para terminar, el último versículo me parece algo precioso, maravilloso. El Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo cierra con una bendición. Pablo cierra sabiendo que este tipo de amor tiguador que nos ha dado Dios es imposible para nosotros, pero no para Él. Y es por esto precisamente que Él nos da la clave. Este amor que nos une, este amor que nos da gozo incluso cuando es difícil, que nos da paz incluso cuando no sentimos paz, cuando no vemos paz a nuestro alrededor. Es una labor trinitaria. Fíjate, dice el Dios de toda esperanza, el Dios que antes decía que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, es el que lo ha orquestado todo, el que nos ha dado esta esperanza, el que se asegura de que nosotros podamos cumplir con el cometido que Él nos ha dado de ser amortiguadores de nuestros hermanos. Y Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro ejemplo, como hemos estado viendo. Para que sea el que cumpla perfectamente los requisitos que nosotros no podemos cumplir. Para que podamos ser aceptados delante de Él. Y es Dios el que nos envía a su Espíritu Santo. Para que nos dé el poder. Para poder tener esta esperanza. Poder servir a otros sabiendo que lo nuestro ya está cubierto. Que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque estamos en las manos de Dios, como estábamos diciendo antes con el local. Estamos en las manos de Dios. A lo mejor no nos gusta lo que está pasando ahora mismo. A lo mejor no nos gusta y Dios nos acaba de quitar algo que... ¿Y yo qué hago ahora que me ha quitado esto Dios? ¿Y yo qué hago ahora? Confía en Dios. Confía en Dios. Toda su Trinidad se ha puesto en acción. Al completo. Él es nuestro motor, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro líder. Podemos confiar en Él y el propósito de todo es que lo adoremos, que reconozcamos quién es, que nos rindamos delante de Él y que lo adoremos por medio de servir a otros, específicamente a los más débiles, específicamente a los que más lo necesitan. ¿No nos gustará algunas de las cosas que tengamos que hacer? Dale gracias a Dios por Cristo, que hizo lo que no le gustaba hacer, para que nosotros podamos estar aquí hoy, para que nosotros podamos estar con Él por siempre. Y quiero animarte, si tú nunca has puesto tu confianza en este gran Salvador, en esta bendita Trinidad, que lo ha ideado, lo ha gestionado todo, lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo, ha enviado a su Hijo para que muera por nosotros y nos ha dado a su Espíritu para que este poder y esta salvación y esta fuerza se aplique a nuestras vidas cada día, para que podamos ser cada día más como Él. Oremos. Padre, muchas gracias por la fuerza que tú nos has dado. Muchas gracias por el conocimiento, por la libertad que tú nos has dado en Cristo. Gracias por este glorioso evangelio, por una salvación tan grande,
que tú nos has regalado por medio del el precioso Redentor, el gran Rey del mundo, Señor. Te pedimos que en esta mañana todos y cada uno de nosotros proclamemos nuestra lealtad al Rey, Dios. Y lo hagamos no por medio de ser más altos, ser más fuertes, que nos vean más y poder ridiculizar o dejar en evidencia a otros, Señor. Que la evidencia de nuestro amor, que la evidencia de nuestro servicio, que la evidencia de nuestra adoración a ti sea que todo el mundo pueda maravillarse ante cómo imitamos a Cristo bajando, humillándonos, sirviendo. Que esa sea nuestra seña de identidad, Señor. Que esa sea nuestra adoración a ti en esta mañana, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte. Fuerte según tus cánones. Fuerte para edificar tu reino. No para el nuestro, Señor. Y pues nos ponemos en tus manos. Con manos abiertas. Danos, quítanos, cámbianos. Haz lo que quieras con nosotros. Estamos aquí para adorarte, Dios. Te pido por cada uno de los que están aquí y nunca han puesto su confianza en ti, Dios. Que hoy sea el día en el que clamen a Jesús como su Salvador, que pongan su lealtad en el Rey de Reyes, en el Mesías de los judíos, al que nosotros podemos acercarnos y abrazarnos por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.